a su casa, Tierra Shalom. Les damos la bienvenida a cada uno de los amigos, hermanos que nos están viendo a través de las plataformas de Facebook como las plataformas de YouTube. Les damos la bienvenida una vez más a esta su casa. Y bueno, queremos comenzar antes que nada, antes de nuestro estudio, queremos comenzar con una breve oración, si así nos permite en nuestro Espíritu Santo, para poder iniciar este estudio que tenemos hoy, que seguimos viendo el estudio y el tema que es la primera carta del apóstol Pedro. Entonces vamos ahora, por favor, inclinemos nuestra cabeza. Señor, mi Dios, te damos gracias en esta hora del día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú nos estás dando, Padre. Gracias por tu palabra, porque nos enriquece en todo momento lo que nosotros, Señor, vamos a escuchar a través del poderoso mensaje que tu Espíritu Santo nos ha de traer en este día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos usas como instrumentos en estos tiempos para predicar el evangelio sano, evangelio que nos da siempre un mensaje de esperanza y de vida eterna, que trae sobre nosotros también el cobijo y también sobre nuestras vidas nos trae ese refugio. Hoy, Padre mío, te damos gracias por todo lo que tú nos estás dando en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este mensaje, gracias por lo que nos vas a dar, gracias porque a nuestra vida nos sirve para crecimiento, a nuestra vida espiritual, y el conocimiento nos lleva a tener sabiduría plena tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy y vamos a seguir viendo la carta de Primera de Pedro, del apóstol Pedro. Y ahora vamos a ver en lo que es el capítulo 2, del 1 al 3. Y vamos a estudiar estos 3 versículos que nos habla aquí el Espíritu Santo a través de la carta del apóstol, la primera carta del apóstol Pedro. Y nos dice así la palabra. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Verso 2, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Verso 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Bueno, vamos a ir poco a poco viendo esto que nos habla aquí la palabra de Dios. Bien, veamos bien lo que dice en el capítulo 2, en el verso 1. Dice, desechando. El apóstol Pedro nos lleva y nos da un consejo, él nos da un mensaje donde nos dice que desechemos. ¿Qué hay que desechar en nuestra vida? ¿Verdad? Esto es importante entender, que hay cosas en nuestra vida que hay que ir desechando, que hay que ir abandonando. Esto es necesario, hermano. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Despojándonos de todo peso. Ese es un peso del cual el apóstol Pedro en esta carta nos dice desechándolo. ¿Y qué vamos a empezar a desechar? Fíjense aquí, el estudio se llama el anunciamiento de un evangelio. Para nosotros poder anunciar el evangelio de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser verdaderamente instrumentos. Usted y yo tenemos que ser verdaderamente instrumentos del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser instrumentos del Espíritu Santo? Pues de una manera limpia, porque acordamos que el Señor usa vasos limpios. Y para esto el Espíritu Santo quiere usarte a ti, quiere usarme a mí en el aspecto de que Él quiere en nosotros hacer algo poderoso. Es por eso, amigo que me escuchas, hermano que me estás viendo por medio de esta plataforma, es necesario anunciar el evangelio, pero hay que dejar y hay que abandonar ciertas cosas que nos impiden a veces avanzar. Y para avanzar necesitamos ir abandonando este tipo de actos y de hechos. Y aquí nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, desechando, y dice, empieza una lista que da el apóstol Pedro y dice, pues toda malicia. Fíjense bien, aquí vamos a ver que el apóstol Pedro nos habla de desechar, ya lo estamos viendo. Dice, actitudes que nos pueden, dice, estorbar en nuestra relación y en nuestra comunión con Jesucristo. Porque esto dice la palabra que el pecado rompe esa relación. Y al romper esa relación, nosotros ya no tenemos esa comunión. Y muchas veces, ¿qué sucede? Creemos que tenemos una comunión, pero no tenemos esa comunión.
Jesucristo dijo, de oídas me oías, pero tus hechos me han negado. Entonces, es necesario que nosotros estemos en la comunión, en la intimidad y en el andar en las cosas del Señor y con Él. Por eso es importante que desechemos todo este tipo de actos y de hechos que solamente a nosotros nos impide caminar de esta manera. Ya que estas cosas nos impiden el poder anunciar el Evangelio, ¿verdad? Pues sabemos que nuestro aprendiz o nuestro aprendizaje o parte de nuestro aprendizaje de lo que hemos nosotros crecido en la palabra de Dios está reflejado ¿en dónde? En nuestro propio testimonio. Si nosotros queremos evangelizar, y por decir un ejemplo, yo aquí en mi cuadra me conocen como el tigre de Santa Julia, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que esto no me va a impedir a que yo pueda compartir el evangelio. Hay actos y cosas que nos impiden porque en nuestro testimonio se refleja una cosa distinta a lo que yo pueda hablar. Es importante, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que 1000 palabras hablan, que los hechos hablan que 1000 palabras. O sea, el hecho de que yo sea cristiano, yo tengo que reflejar en mi vida un verdadero cristianismo. ¿Y cómo lo voy a reflejar? Pues viviendo en esa comunión, viviendo en esa intimidad que tenga yo con el Padre. Entonces, aquí es importante ver lo que vamos a ir descifrando de estas palabras, estas cosas. Y fíjense bien que ahorita que nos anuncia y que vamos a ir viendo como es toda malicia. Cuando nos dice aquí la palabra de toda malicia, vamos a ir viendo dónde está esa malicia. Dice, ¿qué es malicia? Pues toda malicia, dice, la palabra malicia viene de maldad y perversidad. Y vamos a ir a Primera de Corintios. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 14:20 acerca de esta palabra, acerca de lo que es malicia? Dice Primera de Corintios 14:20, dice así la escritura. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, que no seamos malos en nuestro actuar, como que dice aquí el apóstol Pablo, dice que nuestra malicia sea como la de un niño. ¿Cómo? Con inocencia. No una malicia ya con un acto diferente, con hechos diferentes. Miren, es un ejemplo, vamos a ver, es como un niño. Cuando un niño tú lo estás educando, ¿verdad? Vamos viendo cuando a nuestros hijos los educamos, ¿verdad? Y le dices, no corras dentro de la casa, no avientes la pelota dentro de la casa, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando nuestros hijos juegan y con la pelota ya están, y tú por acá, ya te dije que no juegues con la pelota dentro de la casa? ¿Qué sucede? ¡Pum! Avientan la pelota y te rompen ahí por ahí la vajilla, te rompen, ¿verdad? Alguna figurita, o le dan un pelotazo a la tele o al estéreo, ¿verdad? Y lo primero que haces es levantarte y decir, oye, te dije que no estuvieras jugando con la pelota. Así es esa malicia, no es una malicia, es una malicia de inocencia de un niño. Pero muchas veces la malicia se confunde, de este versículo se confunde, porque dice, mira, yo estoy haciendo algo, no estoy haciendo algo indebido, ¿verdad? Yo, dicen muchos, yo soy un niño espiritual. Es que yo lo que hago no lo hago con la intención de molestar o de hacer algo malo. Mira, yo te digo una cosa, amigo, Dios conoce el corazón y sabe de qué manera nosotros estamos haciendo las cosas. Dicen muchos, pues es que es una canita al aire, pues digo, no estoy haciéndole daño a nadie, pues yo no estoy casado, no estoy afectando a una mujer ni a una familia, ¿verdad? Pero eso la Biblia lo llama de otra manera. Y podemos decir, bueno, pues un carrofito de marihuana no pasa nada, pues ahorita como ya la legalizaron y es para el dolorcito de las piernas, pues ¿qué me cuesta? Sí, pero acabas aventándote todo el sembradío que tienes en tu casa. Y entonces eso ya es malicia. Entonces, aquí nos dice esta parte el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20, pero vamos también a Santiago 1:21. Ahí atrásito, Santiago 1:21, nos dice así la escritura, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, ¿de qué? De malicia. Abundancia, aquí Santiago dice que hay abundancia de malicia. En nuestros corazones hay abundancia de malicia. Entre más crecemos, más esa malicia, ¿verdad?
dicen por ahí que entre más cuando nosotros crecemos, ¿verdad? Dice que hay una malicia, más, decían los padres, entre más crece el chamaco, más crecen los problemas. Y es que esa malicia va creciendo y va abundando. Entonces, aquí Santiago nos dice, por lo cual desechando la misma palabra que dice el apóstol Pedro, lo dice el apóstol Santiago, dice desechando, abandonando, dejando, ¿verdad? Dice toda inmundicia y abundancia de malicia. Dice recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, una vez más aquí nos dice la palabra, abandonemos esto para obtener esto también. Entonces, no podemos nosotros tener las dos cosas. Jesucristo hace la simbología de una fuente. Tú cuando vas a un parque y ves una fuente, ¿verdad? En esa fuente no está saliendo agua salada y agua dulce a la misma vez. No puede hacer eso. No puede haber eso. Entonces, ¿qué sucede? Que o sale agua dulce o sale agua salada, pero no puede salir de los dos. Por eso también aquí nos exhorta la palabra que nosotros no debemos de estar claudicando en dos pensamientos, pensamientos en el mundo y pensamientos en las cosas de Dios. O somos cristianos o somos mundanos, porque nuestro actuar es lo que nos va a dar si nos impide o nos da la libertad de predicar el evangelio. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay personas que no predican el evangelio porque luego no se sienten aptos, porque ellos mismos evalúan su vida y evalúan su corazón y dicen, yo no estoy apto para predicar. Y no lo dicen abiertamente, pero ellos saben que están viviendo una doble vida o una vida pecaminosa, y esa vida pecaminosa les impide predicar el evangelio. Y muchas veces predicamos el evangelio de una manera errónea. Pensamos que anunciando el evangelio, y cuando hay una persona que hace su decisión en Cristo, ¿verdad? Y hace repite esa oración, pensamos que esa persona ya se hizo cristiana. Y es mentira. ¿Por qué? Porque debemos de ver que esa oración haya dado resultado, que haya dado resultados y que haya provocado en la vida de esa persona frutos de arrepentimiento. Eso es lo esencial. ¿Cuántas iglesias están llenas de personas donde se les da un mensaje del evangelio, ¿verdad? De que se arrepientan, y muchas veces lo hacen por compromiso, lo hacen porque a veces, pues, porque la novia es cristiana o el novio es cristiano, lo hacen como para que, pues, darle ya un momento dado, ya no fastidie a mi esposo, o ya no fastidie a mi esposa, y por muchas otras cuestiones, pero muchas veces no hay esa convicción. Y podemos tener una iglesia tan grande, llena de gente que no tiene convicción en Cristo. Y esto es peligroso. Y es que no hay una convicción en Cristo. ¿Por qué? Porque se les dio mal un anunciamiento mal del evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces no se ha llevado como se debe de llevar esa parte. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cuidar esa situación y decir, Señor, ¿qué hemos o cómo estamos haciendo para predicar el evangelio? Es importante, oye hermano que me escuches, en estos tiempos, si vas a ser instrumento, si vas a ser esa voz, esa bocina que el Señor va a usar para pronunciar su evangelio, tienes que estar de una manera diferente, de una manera distinta, de una manera agradable a Dios. Es por ello que aquí en la palabra de Dios, a través de los apóstoles, nos hablan de desechar esa vieja costumbres, ese viejo hombre que todavía hay en muchos de nosotros. Entonces vemos que malicia en el punto número 1, y así como lo encabeza la lista en el verso 1 de Primera de Pedro capítulo 2, dice que la malicia es el primero. Segundo, habla del engaño. El engaño se traduce, su significado es falsedad, astucia, fraude, opresión, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco en algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto, pero vamos a ir viendo algunos. Para esto vamos a Jeremías 14:14, y ahí Jeremías 14:14 dice esto, el profeta Jeremías 14:14, hablando del engaño, fíjese del engaño, y dice así la escritura, Jeremías 14:14, mas dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé,
visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Fíjese bien lo que nos habla aquí, nos alerta al Señor, que vendrán hombres que tendrán este sentimiento, este sentir, ¿verdad? Y es importante que nosotros prediquemos la palabra tal como es, porque la misma palabra se interpreta a sí misma. No hay otra interpretación. No hay es que a mí se me ocurrió, es que yo siento, es que yo pienso, yo creo que esto no existe en la Biblia. La misma palabra se interpreta sola y el Espíritu Santo es el que a fin de cuentas instruye en ella para entendimiento y crecimiento del pueblo de Dios. Y aquí lo dice claramente el Señor, falsamente. Y vemos que una de las características del engaño, o bueno, una de las de estas características del engaño es la falsedad. Aquí lo vemos, falsedad, astucia, fraude, opresión, ¿verdad? Es la falsedad. Y aquí se da mucho. Y hoy actualmente se está dando mucho esta parte de lo que viene siendo la falsedad. Hoy nos están vendiendo, y digo vendiendo porque no es dar, se está vendiendo un evangelio distinto al de la palabra. Y digo vendiendo porque a fin de cuentas, cuando hay predicadores que cobran por anunciar el evangelio, y ese evangelio que anuncian es falso. Porque aquí lo dice el Señor, yo nunca los mandé, no los envié, no les mandé que hablasen, visión mentirosa y adivinos. Dice, vanidad y engaño hay en sus corazones. Entonces, cuando hay este sentir, cuando hay estas cosas, amados hermanos, por eso no hay convicción en el pueblo de Dios, por eso no hay respuesta de parte del pueblo, no hay frutos de arrepentimiento de los cristianos o de los que nos decimos ser cristianos. Y esto es totalmente peligroso porque están creyendo en un evangelio que no es. Hoy actualmente muchos pueden decir yo soy cristiano. Qué bueno. Mira, también hay la religión popular está diciendo que ellos también son cristianos. Y muchas veces chasco nos podemos llevar. Habrá gente que a lo mejor de ahí sea más apegada a la palabra de Dios que los mismos que decimos ser cristianos. Y es por eso que aquí el apóstol Pedro nos exhorta, dice, desechando como el mismo apóstol Santiago. Y dice aquí también la palabra en el Salmo 72. Vamos al Salmo 72, 14. ¿Qué nos dice el Salmo 72, 14? Y dice así la escritura. Dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Pero fíjate el primer renglón. De engaño y de violencia redimirá sus almas. De engaño. Una vez más esta palabra de engaño, de mentira. Qué tremendo, ¿no? Y aquí nos habla aquí nos habla la palabra primeramente al pueblo. Nosotros somos pueblo. Y Dios nos está alertando que hoy este sentir está viendo en todas las iglesias, en todo el mundo, en la iglesia en general. Hoy el Señor quiere preparar una iglesia limpia, que esté desechando todo aquello que estorbe y vivir una vida en santidad. Es como los atletas. Hoy los atletas que pasaron las Olimpiadas, estuve viendo las carreras de atletismo y estuve investigando cómo le hacen para entrenar muchos de estos atletas, ¿verdad? Y muchos de ellos se ponen unas pesas llamadas como polainas entre los tobillos y otros entre las rodillas. Y así es como ellos van corriendo, ¿verdad? Ejerciéndole una fuerza o un peso al cuerpo para poder después quitar ese peso y poder correr con una velocidad tremenda. Pero ese es el entrenamiento de ellos. Así es la vida de un cristiano que muchas veces está con esos polainas corriendo una carrera que ha iniciado en vísperas de encontrarse con su Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que ese mismo peso que tiene los tobillos o en las rodillas está impidiendo de que esta persona llegue a esa meta. Por eso nos dice que desechando, despojando, abandonando eso. Nosotros a partir de este momento tenemos nosotros que despojarnos. Y el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, él maneja un ejemplo claro cuando dice que tenemos que
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él hace mención de una carrera. Y él dice, porque teniendo tan grande nube de testigos, ¿verdad? Él se imagina, ¿verdad? Yo creo un estadio donde está lleno de gente y donde cada persona está apoyando a cada uno de sus competidores que representan a cada nación, ¿verdad? Y entonces, cuando suena el disparo, todos salen corriendo. Si han oído a la gente, cómo se oye el bullicio de la gente, cómo están cada uno de ellos apoyando al representativo que está ahí corriendo. Así son los ángeles. Así son los ángeles. Los hijos de Dios nos están, pero apoyando, y ellos están diciendo, mira, Juanito, tú puedes, mira, Lucy, tú puedes, mira, Conchita, tú puedes, y así, Pedrito, tú puedes, y ellos están ahí, nosotros estamos ahí corriendo, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que pasa muchas veces en estos deportes, ¿verdad? Muchas veces, casi los que van en primer lugar son los competidores que han roto marcas, han roto récords, ¿verdad? Y por regular, todos los que van en medio o hasta atrás, pues son competidores que sus marcas o sus tiempos no han sido muy buenos. Pero ellos van guiándose siempre al de adelante o a los de adelante, ¿verdad? ¿Qué hacen los de adelante para poder ellos aprovechar y poder rebasar? Entonces, imagínate que el de adelante ya llegaste, el del medio va llegando adelante y ve al competidor que va en primer lugar y este competidor se acalambra. ¿Qué sucede? Le dio un calambre y empieza, ay, y se sale. Y el de atrás viene y también dice, ay, y se sale. Entonces le van a preguntar a él, oye, pues oye, ¿qué? Ahí le dio un calambre, ¿a ti qué te pasó? ¿Qué te dio? ¿Qué te sucedió? Imagínense que este hombre diga, no sé, pero yo vi que el de adelante hizo lo mismo, pensé que era una estrategia. Y esto es lo que hoy está sucediendo. Hoy muchos cristianos están haciendo lo que hacen otras personas sin buscar la voluntad de Dios, sin desechar lo malo, porque no quieren desechar lo malo. Quieren seguir viviendo, claudicando en dos pensamientos, como lo dijo el profeta Elías al pueblo, ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, se lo dijo. ¿Hasta cuándo claudicarán en dos pensamientos? Si creen en Baal, pues vayan y adoren a Baal. Pero si creen en Dios, en el único Dios, vayan y sírvanle a Jehová. Es importante, fíjense lo que nos habla la palabra. Si vamos a ser esos embajadores, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo, tenemos que caminar limpiamente. Tenemos que despojarnos de todo peso para seguir adelante. Dice aquí también la palabra en el Salmo 10, vamos al Salmo capítulo 10, verso 7. Fíjense lo que nos dice el Salmo 10, verso 7. Y dice así la escritura. Salmo 10, verso 7. Y dice así. Dice, llena está su boca ¿de qué? De maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Llena está su boca ¿de qué? De maldición, y otra vez esta palabra, y de engaños. Engaños. Qué tremendo. Dice la palabra del apóstol Pablo en el mismo libro en el libro de Gálatas, capítulo 5, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, no quieras engañar a Dios, no te quieras bufar de Dios. Porque lo que sembramos, recogemos. Tarde o temprano, pero lo recogemos. Nadie se va de este mundo sin recoger lo que sembró. Y muchas veces actuamos y hacemos cosas y decimos, no pasó nada. Y pasan los tiempos, y pasa a lo mejor hasta meses, y pasan años. No pasó nada, qué padre. Y no te has dado cuenta que tarde o temprano, como calamidad repentina, vendrá ese mal y te va a enroscar, como enrosca un pitón o una anaconda a su presa. Y te va a apretar tan fuerte que no habrá para ti esperanza ni auxilio. Es importante, hermano, que me escucha, en que nosotros tengamos que ir avanzando en las cosas de Dios de una manera poderosa. Vamos al tercer punto, dice la hipocresía. Dice aquí también la escritura, hipocresía. Hipocresía es fingir ser una persona que no es, ocultar su verdadero carácter o motivo. Esa es la persona hipócrita. Dice en Proverbios capítulo 11 acerca de este mal, porque es un mal,
Y dice así, Proverbios 11:9. Vamos a ver qué nos dice Proverbios, capítulo 11, verso 9. Y dice así la escritura: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita daña. ¿Con qué? Con su boca. Una vez más. Vimos que el engaño es a través de la boca. Y dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. No sabemos qué daño provocamos con nuestra boca. El ser hipócritas, hermanos, es fingir lo que somos. Es una falsedad. Y ahorita vamos a hacer un análisis de todo esto que estamos leyendo. Y la característica de todo esto está en una sola persona. Y dice en el capítulo 23 del mismo libro de los Proverbios, y dice así, 23, verso 7, Proverbios, dice, por lo cual en su pensamiento y en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Muchas veces hay disque amistades que dicen, son tu amigo, yo soy tu amigo, y no han oído hasta esos que, no, yo meto hasta las manos al fuego por ti. Ándale, pues, mete las manos al fuego y te vas a chicharrar. No es cierto, porque cuando vienen los problemas ni se aparecen. Mira, el Señor Jesucristo lo vivió en carne propia. Cuando lo aprendieron, ¿dónde estaban todos aquellos que decían, Señor, yo estoy contigo, yo hasta la muerte, yo hasta ahí el mismo Pedro, ¿verdad? Bien emocional, yo daría hasta la vida por ti, Señor. Y acabó negándolo. Y se manifestó este sentir de hipocresía. ¿Por qué? Porque no había un entendimiento claro en sus mentes de que lo que estaba entrando era palabra de vida, pero no lo entendían. Hoy en estos tiempos entra mucha palabra, pero no se entiende. Buscamos aquí, buscamos allá, le hallamos por acá, ¿verdad? Y no estamos entendiendo lo que la palabra nos está diciendo. Hoy la palabra lo que trata de decirnos o lo que nos trata de hablar es hablarnos de una manera tan transparente y sincera para que nosotros seamos iguales. Hay muchos que se dicen ser tus amigos y a la hora de la hora te abandonan y hasta al contrario, si pueden te agarran y te dan de puñaladas por detrás. Esto no es de Dios. Esto no proviene del Padre. Dice aquí que la siguiente y la cuarta característica de este peso es la envidia. Envidia o envidias. Estos son celos y codicias. Y vamos al libro de Job. Vamos ahí a Job, antes de Salmos, Job capítulo 5, verso 2. ¿Qué nos habla Job capítulo 5, verso 2? Y dice así, es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume ¿la qué? La envidia. Ay, la envidia. Hay de aquellos que envidian los dones y los talentos que Dios te ha dado. Te envidian tu carro, te envidian a la esposa que tienes, los hijos que tienes, la casa que tienes, el trabajo que tienes. Hay envidiosos de todo tipo. Hay gente envidiosa que ve que tú estás creciendo en los caminos del Señor y te quieren poner piedras y espinos para que no crezcas. Está el dicho mexicano, ¿verdad? El dicho mexicano cuando dice, tú pones en una pecera, ¿verdad? Varios cangrejitos. ¿Y qué sucede cuando uno quiere salirse de la pecera? El otro le jala la patita. ¿Por qué? Porque va a salir. Porque va a sobresalir él. Porque él va a ser notorio. Y esta es la envidia. Y este mal está aún fluyendo mucho en estos tiempos en las iglesias cristianas. Proverbios capítulo 6, verso 34. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, verso 34, y dice así la escritura, hablando del mismo punto, dice, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Los celos. Pues sabemos que las envidias son celos. Los celos, dice, son furor de los hombres, o sea, les provoca un enojo. Y esto
Amados hermanos, qué gusto nos daría a nosotros ver que nuestros hermanos crezcan, que nuestros hermanos progresen, sean bendecidos. Qué bueno que el día que tú sepas de un hermano que está siendo prosperado y que sea bendecido, hermano, qué bueno, me da gusto. Dice la palabra, no codicies las riquezas del impío, no estés deseando lo que tienen. Entonces, ese es uno de los el cuarto punto de lo que habla aquí la escritura. Y luego nos habla de un quinto que es detracción. Las detracciones, que son las que nos habla aquí la palabra, esto significa separar, desacreditar, calumniar, injuriar y murmurar. Fíjense nada más. Entonces ya vimos que estos 5 puntos es lo que impide que nosotros anunciemos el evangelio. ¿Por qué? Porque estos sentimientos no nos van a hacer transparentes delante de Dios. Acuérdense que el que nos usa es el Espíritu Santo. El Señor usa vasos limpios. El Señor va a usar hombres que tengan esa relación, esa intimidad. Veamos los ejemplos en la Biblia. Dios no usó hombres impíos. Dios usó hombres que verdaderamente estaban en la línea de fuego. Hombres que tenían un propósito también, vemos, como lo que fue Faraón, a Popi, como lo que fue Nabucodonosor o como lo fue Darío. Hombres que aún hasta la Biblia, como a Nabucodonosor o como Darío, a Nabucodonosor se le decía a su siervo y a Darío mi ungido. ¿Pero por qué? Porque estos hombres habían sido predestinados para un propósito esencial en el camino del pueblo de Dios. Así como Faraón a Popi, que permitió a José traer a toda su descendencia, a Jacob y a todos sus hijos a vivir en la tierra de Egipto para no padecer hambre. Fíjate, nada más, ¿a qué hombres usó Dios? Igual a Nabucodonosor. Los acogió, a fin de cuentas conquistó a Judá, pero les ofreció otras cosas. Y todo por un testimonio de un solo hombre llamado Daniel y sus amigos. Porque a través del testimonio de Daniel, él anunciaba de ese Dios poderoso, de ese Dios grande, del cual había visto Darío cuando fue echado Daniel en el foso de los leones, el cual había visto Nabucodonosor cuando fueron echados sus amigos al pozo de fuego donde los lanzó, ¿verdad? Y vio lo que hizo también Faraón Apopi en José cuando sus palabras se cumplieron en los tiempos de 7 años, perdón, de abundancia y 7 años de escasez. Amados hermanos en Cristo, Dios quiere usarnos como estos hombres. El propósito de Dios dice, yo quiero que seas bendecido en todo y quiero que seas prosperado como es prosperado tu alma. Pero está en nosotros, está en ti, está en mí. Dios no puede hacer solas las cosas y muchas veces queremos dejarle las cosas a Dios. Venimos y dejamos ahí nuestra carga y nos echamos a la hamaca y que el Espíritu Santo nos mueva la hamaca, ¿verdad? Para estarnos ahí y ahí que manden a Miguel o a Gabriel y que nos eche airecito, ¿verdad? No, así no trabaja Dios. Así Dios no está trabajando en la vida de un creyente. Dios dice que tú te tienes que esforzar, que tú tienes que ser valiente. Cuando esta palabra se lo dice a Josué, sé valiente, esta palabra va contra todos estos puntos, contra la hipocresía, contra la falsedad, dice aquí, contra la malicia, contra el engaño, las envidias, porque cuando tú eres valiente, sobrepasas todas estas cosas. Y el esforzarse para no caer en ellas es otra cosa. Por eso nos dice desechando, despojándonos de esto. Vemos y vamos a ver qué nos dice la versión antigua, ¿verdad? De este pasaje que estamos viendo en de Primera de Pedro 2, verso 1. Vamos a ver nada más el puro verso 1 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, en la antigua versión, dice, viendo pues dejado toda malicia, todo engaño y fingimientos y envidias y todas murmuraciones. Dice nada más lo que nos dice también en la traducción antigua. Nos dice lo mismo. Y nos dice aquí, viendo pues dejado. O sea,
ya ese viejo hombre ya fue abandonado, ya lo tuvimos que haber dejado. No podemos seguir viviendo en ese viejo hombre con unas características, ¿verdad? Muy cristianas, muy bonitos, decía el Señor Jesucristo a los fariseos, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de muchedumbre. Porque Él mira al corazón, Él mira lo más profundo de lo que hay. Y Dios sabe qué hay en tu vida, qué hay en tu vida, qué hay en mi vida, y el Señor sabe cómo está nuestra vida. Es tiempo de reflexionar. Oye, el Espíritu Santo nos habla. Yo muchas de estas cosas no he entendido y a veces no entendía. Y hoy el Espíritu Santo me las ha estado revelando porque sé que el Espíritu Santo quiere algo de mi vida. Y la verdad yo quiero dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne mis pensamientos y mis sentimientos. Mi boca, mis ojos, mis oídos. Y prefiero desechar esto malo para poder ser usado, para poder tener la visión que Dios quiere para mí. Una visión que le dio a Abraham cuando le dijo, te voy a dar toda esta tierra para ti, para tu descendencia. Dios le permitió ver la bendición que Dios tenía para Abraham, Isaac y Jacob y toda su descendencia. Dios le permitió en su gracia ver a Daniel esa abundancia de gracia entre dos reyes de dos imperios tan poderosos como fue Babilonia y Medo-Persia. Fíjense bien lo que hace Dios cuando hay un corazón sencillo, humilde, lleno de verdad, que no se presta a la injusticia, más se goza de esa verdad. Un corazón que está lleno de bendición, que aun cuando lo maldicen, Él bendice. Y que siempre muestra una cara verdadera y no de engaño ni de hipocresía. Y hoy esta enseñanza va para nosotros como hijos. Y estas características nos está diciendo el Señor, las tiene y las va a tener el hijo de perdición. El anticristo va a tener estas características. Y estas características solamente las tuvo una persona, y este fue llamado Satanás, el diablo, la serpiente antigua o el dragón. Este hombre que se vestía, que su vestimenta era de piedras preciosas, ¿verdad? Su nombre habla el arcángel de luz, ¿verdad? Se le había dado la alabanza del cielo, de la presencia de Dios. Pues este hombre tuvo estas características en su corazón. Y este veneno lo está inyectando hoy en los hombres, pero en los hombres de Dios, en su pueblo. ¿Qué había en Coré? Envidia, hipocresía. ¿Qué había en Balán? Codicia, celo. ¿Qué había en Caín? Codicia, engaño, porque llevó a mentiras a su hermano al bosque para matarlo. Codiciaba lo que él tenía. Y todo esto, estos hombres tuvieron un gran mal y tuvieron una mala, dijéramos, un resultado en su vida. Hoy Dios quiere evitarnos en nuestras vidas esos malos resultados. Dice aquí la escritura, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a ver qué nos dice ahí en Marcos 10:15 acerca de esto, de este versículo 2. Dice en Marcos capítulo 10, verso 15. Marcos 10:15. Y dice así la escritura. Dice así, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Haciendo referencia de esa leche espiritual, es solamente la leche espiritual. Si nosotros vemos a un bebé, tú le das a un bebé un pedazo de carne, tú le vas a dar a un bebé un camarón, mariscos, lo vas a matar. A un bebé se le da, recién nacido, se le da ¿qué? Leche. Así es como a los recién nacidos en la fe se les da una leche no adulterada. ¿Qué quiere decir? Una palabra sana, una palabra buena, una palabra que no esté llena de adulterada, llena de filosofías, engaños, tradiciones y paganismo y sabiduría humana.
Esta leche espiritual es la palabra de Dios. Y con esta leche, los recién nacidos en Cristo van a crecer y van a crecer para ir a una estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir también, vamos a ver qué nos dice en Primera de Corintios 3:2. Ahí en Primera de Corintios, vamos a ir, Primera de Corintios 3:2. ¿Qué nos dice en Primera de Corintios 3:2? Acerca de lo mismo que nos habló aquí el apóstol Marcos, ¿verdad? Primera de Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda, por quien aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, el Señor nos dio, ¿qué? Leche, no viandas. Nos dio una leche espiritual. Hoy es importante, amigo que me escuchas, si no te has discipulado en todo este tiempo que tienes en tu peregrinar en Cristo en la tierra, es tiempo, ya es tiempo de discipularte, tomar esa leche espiritual. No sirve nada más decir soy cristiano si no te estás discipulando, si no estás creciendo en la palabra de Dios, si no estás tomando esta leche espiritual para tu crecimiento. Un niño que no toma leche es un niño que sufre de ¿qué? Que es desnutrición. Y un niño desnutrido va a ser un niño enfermo. Entonces, así es como nosotros, si no tomamos esta leche espiritual, somos cristianos enfermos y estamos debilitados. Y esto es lo que propicia que muchos hoy, principalmente en estos tiempos, muchos están apostatando, muchos están enfriando sus corazones y están yendo tras doctrinas equivocadas. ¿Por qué? Porque están tomando leche adulterada. Es tiempo de abandonar, desechando todos estos males, desechando todas estas malicias, estos engaños, estas hipocresías, estas murmuraciones, etcétera, etcétera, y avancemos al camino correcto, al crecimiento correcto. No podemos dejar pasar por alto los tiempos, porque el Señor ya viene. Jesucristo le dijo a sus apóstoles cuando bajó del Getsemaní, después de haber orado, les dijo, ¿no podéis haber orado conmigo ni una sola hora? Dice, velad, porque los tiempos son malos. Esa palabra en griego está en presente. Dios nos está hablando en presente. Y esta palabra está en presente y nos está alertando. Y por último, vemos el verso 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y vamos a Tito 3:4. Vamos a ver qué nos dice Tito 3:4. Tito 3:4 dice así la palabra. Pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Hasta cuando dice aquí Tito en el verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias, ¿vieron? Envidias, ¿vieron? Aborrecibles, ¿vieron? Aborreciéndonos unos a otros. ¿Vieron? Dice, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿hasta cuándo se va a manifestar este sentir en nosotros? Hasta que nosotros abandonemos. Está en nosotros abandonar, dejar esa mala manera de vivir y convivamos unos con otros en el amor fraternal que es en Cristo Jesús. Amando a los hermanos, ¿verdad? Porque esto nos lleva a tener un amor por el hermano y un anhelo por la leche espiritual. Estos dos nos van a llevar a un crecimiento espiritual. De lo que nos habla aquí la palabra. Es importante, amigo que me escuchas, reflexionemos esto, porque el tiempo es cercano. Dice la palabra, y con esto termino, en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 2, y Mateo 4, 17, vamos a ir ahí y vamos a ver qué es lo que se oye hoy en estos tiempos.
Y dice así, Mateo 3, verso 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dijo estas palabras en Mateo 3? Dice, verso 1, aquellos, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y él dijo estas palabras, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos ahí a Mateo 4, verso 17. Y vamos a ver quién dijo estas mismas palabras que dijo Juan. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacía Juan y qué hacía Jesús? Predicaba. ¿Y qué predicaban? Arrepentimiento. Hoy, ¿qué tenemos que predicar? Arrepentimiento. Pero antes de predicar arrepentimiento, tenemos nosotros que arrepentirnos primeramente para poder ser instrumentos y bocinas que hablen y digan esa voz en el desierto hoy. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor está cerca. El Señor ya está aquí en la puerta. Ya no hay más tiempo. Es tiempo de anunciar el evangelio de Jesucristo, pero antes que anunciemos el evangelio, amado amigo que me escuchas y que me ves, primeramente arrepentémonos nosotros mismos de nuestros actos y hechos, porque muchas veces podremos guiar a otros, pero dice el Señor, guías de ciegos, porque también ustedes están igual que ellos. Es tiempo de volver nuestro corazón al Señor nuestro Dios para ver días que Él tiene para nosotros buenos. No estoy hablando de estos días, días naturales, días físicos. No. Estos días ya son malos, ya no van a cambiar. De los días buenos que hablo y te digo, hermano, son de los días que Dios tiene preparados para tu vida y para mi vida. Días de bendición. Hablándolo en términos espirituales, no en términos materiales ni físicos. Porque esos ya no vendrán. Hoy si tú escuchas que alguien diga, vienen días buenos y van a venir estos días donde va a ser explosión, todo esto, amado hermano, alguien que te venga a llenar de fábulas, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, y les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? En la traducción antigua, Kadosh dice, oh Gálatas imbéciles, ¿quién los hechizó? Porque esto no está aquí. Estos tiempos son malos. Estos tiempos tienen que suceder. Jesucristo dijo, la maldad se va a multiplicar, pero la gracia tiene que sobreabundar. Y tú y yo tenemos que llenar esta tierra del conocimiento y de la gloria del Señor, llevando su palabra y su mensaje de esperanza y salvación para todo aquel que lo necesite y tenga hambre y sed de justicia, de verdad y de vida eterna. Para eso fuimos llamados y creados. Para eso somos un nuevo pueblo, un pueblo que fuimos transformados, un pueblo que hizo en nosotros el Señor para llevarnos a una estancia mayor, porque Él nos ha hecho la sal del mundo, la luz del mundo, y somos herederos y coherederos con Cristo Jesús en las regiones celestiales, somos sus hijos, somos embajadores del Evangelio de Cristo, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, porque Él se ha entregado por mí, para que a través de su sacrificio, de su sangre y de su resurrección y su vida, hoy pueda gozar de esa plena libertad que tengo en Cristo Jesús, porque Él solamente redimió mis pecados a través de su sacrificio en la cruz y su sangre tan preciosa que me limpió de toda maldad. Esa misma sangre que hace más de 2000 años fue derramada en esa cruz, sigue vigente y limpia todo pecado y no echa fuera el Señor a todo aquel constrito y humillado y no echa fuera a todo aquel, dice el Señor, que venga a mis pies. Pero está en ti y está en mí. ¿Quieres seguir llevando tu carga? Aquí el Señor dice, aquí tu bendición y aquí la maldición. Pues escoge lo que quieras. Aquí la vida y aquí la muerte, dice el Señor. Porque sin santidad nadie podrá verme, dice el Padre. Es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de vivir en un compromiso pleno en las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Es tiempo, hermano. Es tiempo de no abandonar la fe. Las cosas de este mundo son pasajeras, pero su palabra, tan rica y tan deliciosa, permanece. Yo te invito que en esta noche, si no has conocido del Evangelio,
No lo has oído nunca en tu vida. Escucha estas palabras que dijo el Señor. Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Créele en el Señor. Vive para el unigénito Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de tal manera Dios te ha amado a ti, amigo que me escuchas, que estás en el otro lado de esta máquina, que estás en Facebook, en YouTube, en otra aplicación, donde sea. De tal manera Dios te ha amado a ti, que entregó a su Hijo unigénito en esa cruz y murió por ti y murió por mí, para que nuestras vidas fueran reedificadas y fueran construidas y plantadas en el huerto del Señor, porque somos su viña y somos nosotros los que predicamos evangelio, obreros de su viña. Si has escuchado este mensaje por primera vez y estás atento a recibir al Señor en tu corazón, yo te ruego que repitas estas palabras conmigo y digas: Señor Dios, en esta noche yo te entrego mi vida. Reconozco que he sido un pecador. Reconozco que mi necesidad de ti. Reconozco, Señor, que mucho tiempo he vagado espiritualmente y me he engañado a sí mismo. Hoy necesito el toque de tu Espíritu Santo y ser transformado. Y, Señor, en mi mente, mi corazón. Y dame esa transformación, Señor, para que yo pueda entender tu palabra y el mensaje de la misma. Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente que vino en carne, murió y resucitó al tercer día. Y reconozco que tú eres el Mesías, el Salvador de este mundo. Gracias te doy, Señor, porque moriste por mí en esa cruz y todo, la acta de mis decretos fueron pagadas por tu sangre. Gracias, Padre, te doy por tu Hijo amado que has dado por mí, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, amigo, que hiciste esta oración, yo te recomiendo una cosa. Busca una iglesia cerca de donde vivas, de sana doctrina. Ora al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar a ese lugar donde hay pastos delicados, pastos buenos para ti. Y empieza a congregarte y a escuchar la palabra de Dios. Tierra Shalom es una opción para tu vida. Aquí eres bienvenido si quieres estar con nosotros. Pero a ti es necesario que busques un lugar físicamente y crezcas para que el día de mañana des frutos y fruto apacible de arrepentimiento para el Señor tu Dios. Que tengan mucha paz, que Dios les bendiga en todo lo que hagan, que el Espíritu Santo los dirija y que Dios les bendiga en todo lo que resta de su semana, su entrada y su salida, sus hogares, sus familias, su trabajo, su salud. Guárdense en el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga. Shalom.